Hola chicos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer nuestro segundo tema en el área de geografía. ¿Ya? Habíamos hablado la clase pasada sobre las generalidades de la geografía. Ahora les vamos a hablar sobre el espacio geográfico, sobre el objeto de estudio de la geografía y sus principios geográficos. A ver chicos, vamos a recordar brevemente nada más, ¿no? Ya sabemos que hoy día estamos 14 de abril del 2020, ¿ya? En el aula de primer año de secundaria. Muy bien. Vamos a hablar ahora, vamos a recordar, a ver, sobre las generalidades de la geografía. Habíamos dicho que la palabra geografía proviene de dos voces griegas. Geo, grafía. Geo, ¿qué significaba? Tierra. Grafía, descripción. Antiguamente, ¿qué significaba entonces la geografía? Antiguamente significaba descripción de la tierra. Muy bien. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué significa descripción de la tierra? Porque los primeros geógrafos de la antigüedad, como Hecateo de Mileto, Eratóstenes, entre otros, ellos pues se dedicaban a estudiar paisajes, conocer lugares y describirlos físicamente, ¿no? Conocí la isla de San Lorenzo, que está en Lima, ya, describía cómo es esa isla, mas no se dedicaban a estudiar a profundidad, ¿no? Cómo surgen, cuáles fueron las causas, las consecuencias de su formación, nada. Era simplemente descriptivo, nada más, describir las características físicas de aquel entonces, de aquel lugar donde ellos podían haber descubierto. Ahora, en la época, por ejemplo, en la Edad Media, en la Edad Medieval o en la Edad Feudal, pues ahí la geografía sufre un retroceso. Porque se decía o se tenía la creencia de que la Tierra era el centro del universo y que alrededor de la Tierra giraban los demás planetas. Antiguamente tenían esa concepción y todo aquel que no decía que era cierto esa teoría era pues condenado, era perseguido, era tratado como un hereje, ¿no? En la Iglesia Católica predominaba bastante lo que es en la Edad Medieval, ¿no? Si ellos decían que la Tierra era plana y no redonda, y que la Tierra es el centro del universo, y que alrededor de la Tierra giran los demás planetas, el resto tenía que decir que sí. Pero había científicos como Tales de Mileto, como Galileo, que ellos decían, la Tierra, ellos investigaban, decían, la Tierra no es plana, y la Tierra no es el centro del universo, sino es el Sol. Pero si ellos decían, eran considerados pues como herejes y directo pues a la aplicación de la muerte, ¿no? Entonces hubo un retroceso, un periodo de oscuridad y silencio donde la ciencia, la geografía se atascó. Y así sucesivamente hasta llegar a la Edad Moderna. En la Edad Moderna surge el despertar de la geografía, porque ya estas ideas de la época medieval que decían que la Tierra es el centro del universo, es algo ilógico, pues la Tierra no es el centro del universo, sabemos que es el Sol, ¿no? Pero en la Edad Media se tenía esa concepción. Y como cualquier persona que decía todo lo contrario a esa idea, pues eran condenados. Pero ya en la época moderna ya no es así. Ya la ciencia se va a ir desarrollando poco a poco, nuevamente va a resurgir, nuevamente va a cobrar vida y la geografía va a darse un despertar, ¿no? Y surgen pues poco a poco nuevos geógrafos modernos. Tenemos ahí a Alexander von Humboldt, el padre de la geografía moderna, y así sucesivamente donde se van a dedicar a hacer estudios profundos del medio geográfico.
Y pues a finales del siglo XIX, ya pues la geografía netamente como ciencia. Habíamos dicho que la geografía es una ciencia, ¿no?, que va a estudiar las interacciones entre el hombre y su medio ambiente. Su medio ambiente podemos decir también medio geográfico, su localidad, su espacio geográfico, su paisaje geográfico. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? El objeto de estudio o el campo de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Ese es el objeto de estudio de la geografía, el espacio geográfico, el medio geográfico, el medio ambiente, el paisaje geográfico, en pocas palabras, ¿no? Ya. Ese es el objeto de estudio de la geografía. Ahora, Miss, ¿qué significa espacio geográfico? Espacio geográfico es el lugar donde tú vives, donde yo vivo. Es el medio ambiente, es el medio geográfico, es el paisaje geográfico donde nosotros vivimos, donde nosotros interactuamos los unos con los otros, nos relacionamos. Yo, tú necesitas del sol, necesito del agua, necesito de las plantas, necesito de los animales. Los animales necesitan de mí, las plantas necesitan de mí. Y es así, todo es recíproco. Interacción el uno con el otro. ¿Ya? Este es el espacio geográfico. Dentro del espacio geográfico, dentro del paisaje geográfico, pues tenemos elementos naturales y tenemos elementos culturales. ¿Cuáles son los elementos naturales míos? Por ejemplo, Lima. Hay elementos, Lima que es un espacio geográfico, un paisaje geográfico en Lima, y elementos naturales. Las playas, la arena, los ríos, las piedras, las rocas, son naturales. Elemento natural es todo lo que la naturaleza ha creado, sin la intervención de la mano del hombre. ¿Y qué es elemento cultural? Pues es todo lo que el hombre ha creado. Miss, perfecto, sí. Es todo lo que el hombre ha creado, elemento cultural. ¿Qué vemos en Lima? Edificio, el hombre lo ha creado. Puentes, el hombre lo ha creado. Carreteras, el hombre ha creado. Casas, viviendas, de repente minas, puertos, es todo lo que el hombre ha creado con sus manos. La reacción antrópica, la acción humana. Eso es el elemento cultural. La unión, si yo uno elemento natural más elemento cultural, natural más cultural, está el espacio geográfico, paisaje geográfico. Muy bien, ¿ya? Eso con respecto al objeto de estudio. ¿Qué será un fenómeno geográfico? ¿Qué será un hecho geográfico? Fenómeno geográfico. Fenómeno geográfico, o llamado también fenómeno natural, son todos los fenómenos que se producen en la naturaleza, que la naturaleza las provoca, las origina, son imprescindibles. Ellos no te avisan. Cuando viene un terremoto, el terremoto es que fulana de tal mañana va a haber terremoto. No te dice, fulana de tal mañana va a haber huaico. No. Los fenómenos naturales no nos avisan. Nos trae como consecuencia los desastres naturales. No nos avisan. Pueden traer muchas muertes. ¿Entienden? Los fenómenos naturales o fenómenos geográficos es todo lo que la naturaleza lo produce, lo hace. Tsunami, terremoto, maremoto, ¿no? Huaicos, aluviones, deslizamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es un hecho geográfico? Hecho geográfico es todo lo contrario. Hecho, acción. Hecho es acción. ¿Acción de quién mismo? Del hombre. Es lo que el hombre provoca.
es lo que el hombre hace dentro de su espacio geográfico. Hechos geográficos son los desastres causados por el hombre. Es todo lo que el hombre lo produce, lo origina. Ejemplo, los incendios, los cortocircuitos, las guerras, las plagas. ¿Qué más, mis? El terrorismo, ¿verdad, no, mis? La contaminación ambiental. ¿Quién lo hace? El hombre, pues, o la naturaleza. El hombre. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, los agentes geográficos, ¿qué serán los agentes geográficos? Son todas las fuerzas que intervienen en el medio ambiente. Son todas las fuerzas geológicas que intervienen en el medio ambiente. A ver, también hablamos sobre, este es el espacio geográfico, el objeto de estudio. Ahora, vamos a hablar sobre los principios geográficos. Para estudiar, un ejemplo, para estudiar un fenómeno geográfico o un hecho geográfico, yo tengo que aplicar los principios geográficos. Por ejemplo, el primer principio geográfico, tenemos el principio de la localización. Es ubicar. Localizar significa ubicar los hechos, el fenómeno, el hecho donde se produjo. Terremoto en Ancash, epicentro Caraz. ¿Qué hace el geógrafo? ¿Qué principio va a aplicar ahí? El principio de localización. En el departamento de Ancash, pueblo de Caraz, fue ubicado a 30 kilómetros, a 50 kilómetros del departamento de Lima, tal. Se registró un epicentro de tal. Está ubicando el lugar, es la ubicación, está localizando, departamento de Ancash fue. Se ubica el terremoto se ubicó en el departamento de Ancash, en el pueblo de Caraz. Ahí ya vemos pues a cuántos kilómetros, todo. Es localización. Luego viene el principio de descripción. Un principio de descripción consiste en describir las características físicas de un hecho o de un fenómeno. Por ejemplo, a ver, puedo describir por ejemplo, de ese terremoto, voy a describir el terremoto voy a describir el departamento donde se produjo el terremoto, Ancash. ¿Cómo es Ancash? Voy a describirlo, sus características de Ancash. Voy a describir su característica del pueblito de Caraz. O también otro ejemplo, puedo describir lo que es las playas de Costa Verde con las playas de Chorrillos. Puedo hacer una descripción. Las playas de Costa Verde, sus aguas son de color azul o de color verde, son frías, abundan muchos peces, o sea, todas sus características, ¿no? Y también puede ser las características del playa de Chorrillos. Ahora, otro principio. Tenemos el principio de causalidad. Causalidad viene de la palabra causas, del terremoto. ¿Qué causas y consecuencias produjo el terremoto en la ciudad de Caraz?
El principio de causalidad, pues el autor es Alexander von Humboldt, ¿no? Causalidad. ¿Qué causas y consecuencias produjo el terremoto en la ciudad de Caracas? Luego tenemos el principio de comparación. Comparar significa establecer semejanzas y diferencias. Voy a comparar el terremoto de Caracas con el terremoto de Yungay. Hago la comparación, semejanzas y diferencias. El otro principio, el principio de actividad. El principio de actividad, pues todo está en constante cambio, en constante transformación. Hubo un censo que arrojó, vamos a suponer, en el pueblo de Huaura, 5.000 habitantes en el año 2014. Ahora en el año 2020 hay 10.000 habitantes. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha transformado, no? O sea, hay mucho más. Esa es la actividad. Y el principio de conexión, pues todos estamos conectados, todo está interrelacionado los unos con los otros. ¿Ya? Muy bien. Esa es una breve explicación sobre el espacio geográfico y los principios geográficos. Por favor, repasen las separatas que los voy a enviar, los videitos también, ¿no? Sabemos que estamos en el curso de geografía, ¿no? Y por favor, repasen bastante tus hojas aplicativas, todo, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Estaremos afianzando un poquito más también de los principios geográficos, hablaremos un poquito más, ¿ya? Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Bye.